Hola a todos, mi nombre es Alejandra Marcela Cuello Rangel, identificada con el código estudiantil 0320-029-1033. Soy estudiante de Derecho, pertenezco al grupo ANA, Derecho Civil Obligaciones. El día de hoy, junto a mi compañera Andrea Angulo, les voy a hablar sobre las obligaciones civiles y naturales. El ámbito del derecho se ha ocupado fuertemente de las obligaciones, pues básicamente la estructura social de regulación y sanción en pos de una sana convivencia parece ser un equilibrio preciso entre la actitud solidaria y la obligación. En este orden de cosas, las obligaciones pueden ser civiles o naturales, de acuerdo a su condición y a la sujeción que tienen a la ley. Serán civiles aquellas de las que su incumplimiento pueda motivar una sanción o una acción por la vía legal, al tiempo que serán obligaciones naturales aquellas que no tienen un sustento legal, es decir, que no puede ejercerse una acción directa por medio de la ley para forzar su cumplimiento, por ejemplo, en un contrato de depósito o en una deuda de juego. Sé que se preguntarán, ¿cuáles son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales? Bueno, en este orden de cosas, las obligaciones civiles son fáciles de ser interpretadas y comprendidas. En efecto, estas son las que nacen a partir de leyes o contravenciones de las que no puede acusarse sin conocimiento y las que tienen una función en pos del equilibrio o contrato social que he explicado antes. En cuanto a las obligaciones naturales, la cuestión es aún más compleja. Aunque carece de acción jurídica para ser exigida por sus características, no debe confundirse con el simple deber moral, en la medida que si produce una serie de efectos jurídicos, que sean los efectos de las obligaciones naturales, el más habitual es el del principio de la retención de lo pagado, es decir, que es la facultad del acreedor de retener cuanto el deudor le haya espontáneamente pagado. Además, una obligación natural puede oponerse al acreedor que exige el cumplimiento de una obligación civil y por otra parte puede ser convertida de natural a civil por medio de la llamada novación. En ocasiones se garantizan estas obligaciones naturales por medio de la constitución de un derecho de prenda o hipoteca. La mayoría de los códigos civiles establecen particularidades respecto a las diferencias entre las clases de obligaciones naturales y las obligaciones civiles. Es habitual que se enumeren los casos de las obligaciones civiles, siendo frecuente hallar allí las contraídas por personas relativamente incapaces, que son aquellas personas que no han tenido suficiente juicio y discernimiento. Tenemos las que proceden de actos que carecen de las solemnidades que la ley exige, las que se extinguen por la prescripción y las desestimadas judicialmente. A continuación les voy a hablar o les voy a dar unos ejemplos de las clases de obligaciones de tipo civil y de tipo natural. Esto con el fin de ilustrar con mayor precisión el alcance de cada una de ellas. Dentro de los ejemplos de las obligaciones civiles podemos encontrar pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en cosa ajena. Tenemos un contrato de depósito, una orden de restricción, las obligaciones que nacen a partir del matrimonio, cumplir con lo estipulado en un contrato, pagar los derechos de autor en los casos que sea correspondido o que corresponda, la prohibición de fumar en determinados sitios, las obligaciones que tiene un padre para con sus hijos, las que nacen a partir del divorcio, las prohibiciones de estacionar en determinado lugar. Y pues dentro de los ejemplos de obligaciones naturales tenemos un menor de edad que le presta dinero a otro, una deuda de juego,
la oposición de deudas en compensación a partir de una deuda no constituida formalmente, un demente que compra un producto sin estar en su capacidad plena, el pago de una deuda sin obligación habiendo creído estar obligado a pagarla, entre otros muchos ejemplos que podemos encontrar. A continuación, mi compañera Andrea Angulo les continuará hablando sobre las obligaciones naturales y civiles. Hola, mi nombre es Sandra Carolina Angulo Rodríguez, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Santander UDES con sede en Valledupar. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de dicha carrera. Este video en realidad se realiza solamente con fines educativos, donde vamos a hablar acerca de las obligaciones civiles y naturales. Nuestro Código Civil clasifica las obligaciones civiles y meramente naturales tomando en cuenta y en consideración la exigibilidad de las civiles por oposición de las naturales, que no confieren el derecho de exigir su cumplimiento. Como anteriormente lo mencionamos, las obligaciones son civiles o meramente naturales, y teniendo en cuenta esto podemos decir que las civiles son aquellas que dan derecho para exigir ese cumplimiento. Las naturales, en contrario, no confieren derecho para exigir su cumplimiento, y en este caso no hablaríamos de una acción para demandar. Entonces, pero cumplida la autorización para retener lo que se ha dado o pagado debido a esto, entonces hablaríamos de que no hay acción de cumplimiento, pero tampoco pago de lo no debido. Entonces, ¿qué podemos entender? Es bueno resaltar que las obligaciones naturales tienen generalmente su origen como en las obligaciones civiles, y por lo tanto en principio gozan de esa coerción externa manifiesta en el ejercicio de ese derecho de acción, que por degeneración, más que todo, se pierden apariencias para pasar de ser menor entidad a conservarse, según el criterio de algunos autores, en deberes de carácter moral. ¿Qué pasa aquí? Igualmente encontramos que algunas obligaciones generadas como naturales pueden llegar a adquirir carácter civil, bien sea por la ratificación o bien sea por el transcurso del tiempo. Entonces encontramos que lo que demuestra que dicha obligación es meramente natural tiene un carácter como tal transformativo, y esto es más que todo ajeno a su nacimiento como tal, por ese vínculo que se desarrolla durante el tiempo, y respecto más que todo a ese problema respecto de su exigibilidad a través de la jurisdicción. ¿Qué sucede aquí? Nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil nos damos cuenta que en el artículo 1527 determina y clasifica las obligaciones naturales de la siguiente manera. Las obligaciones originarias. Las obligaciones originarias pueden ser las contraídas por las personas teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes, como las mujeres casadas en el caso que necesitan autorización del esposo, y también encontramos los menores adultos que no están habilitados por el tema de su edad. También encontramos en esas originales las que proceden de actos a los que faltan la solemnidad como tal de la ley, que exige que más que todo produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, como el impuesto del testamento, que no se ha otorgado más que todo en la forma de vida como tal. Entonces encontramos que las obligaciones naturales también pueden ser por transformación, en este caso degeneradas. Las degeneradas encontramos que son las obligaciones civiles exigidas por la prescripción como tal, segundo las obligaciones que no han sido reconocidas por juicio y por falta de pruebas. En los fundamentos de las obligaciones naturales encontramos que surgen
del derecho romano, para superar más que todo un poco la rigidez de la norma jurídica en ese entonces, la cual permitía el intercambio de esos bienes y servicios, pero entendemos que en esa época era tenida en cuenta mucho la capacidad jurídica para, según la característica del sui iuris, para hablar de la obligación civil, pero si eras esclavo, el que contraía una obligación con otra persona, el acreedor no tenía acción. Entonces, aquí hablamos un poco acerca de esas obligaciones naturales y cada uno de los aspectos de ellas. Bueno, es importante tener en cuenta que para poder hablar de las obligaciones naturales se requiere de una ley que las señale. En este caso, la sentencia de agosto 25 de 1966 en el artículo 1527 del Código no tiene una numeración tácita, si nos damos cuenta. Nada impide de que no se puedan dar otros casos de obligaciones naturales no expuestos en esta numeración. Pero si nos damos cuenta que en este artículo, el 1527, no estén comprendidas todas las hipótesis de las obligaciones naturales, no siguen entonces entre nosotros el hecho de que el juez resuelve el litigio dándole ese carácter a la obligación de natural si tal está contemplada más que todo en la ley como tal. Entonces, los simples deberes de conciencia no están elevados a la categoría de las obligaciones naturales. Pero si nos damos cuenta, la jurisprudencia señala claramente esa diferencia entre lo natural y lo moral. Y la doctrina, en cambio, se inclina más que todo a una visión más amplia de estos conceptos.